Hola a todos, vamos a empezar con este tema de integrales dobles. Antes de entrar, digamos, en materia, vamos a definir algunas cosas, vamos a aprender a identificar otras para que todo quede claro. Primero vamos a entender bien cómo identificar un rectángulo en R2. Entonces, un rectángulo, como ustedes lo piensan, es una figura geométrica de esta forma. Entonces, ¿cómo puedo yo identificar un punto dentro del rectángulo? Bueno, fíjense, este rectángulo viene dado por dos intervalos. Aquí en el eje X tenemos el intervalo AB y en el eje Y tenemos el intervalo CD. De tal manera que si yo agarro un punto en el rectángulo, entonces la primera coordenada se encuentra entre A y B y la segunda coordenada se encuentra entre C y D, lo que puse aquí. Entonces, este rectángulo lo puedo entender como un producto cartesiano de dos intervalos. ¿Qué es un producto cartesiano de dos intervalos? Bueno, es el conjunto formado por todas las parejas de elementos de tal forma que la primer coordenada, aquí, de tal forma que la primer coordenada se mueve en el primer conjunto y la segunda coordenada se mueve en el segundo conjunto. Entonces aquí va X, Y. Entonces, repito, ¿cómo identifico un rectángulo en R2? Como un producto cartesiano de dos intervalos. Bueno, con eso en mente, voy a trabajar con una función continua definida en un rectángulo en R2, F. Y voy a suponer que mi rectángulo es el producto cartesiano de estos dos intervalos, A, B, cruz, C, D. Bueno, yo tengo un problema que quiero resolver. ¿Cuál es ese problema? Yo quiero calcular el volumen del sólido acotado por el rectángulo R en el plano Z igual a 0, aquí está el rectángulo, y la superficie dada por la gráfica de la función f. Vamos a poner este pedacito. Y vamos a entender todos bien el problema. Resulta que como f está definida sobre el rectángulo, entonces por cada punto del rectángulo yo tengo una altura y así es como se construye este pedacito, digamos, de lona. El objetivo es que yo calcule el volumen del sólido que está acotado por este rectángulo abajo y arriba por la gráfica de la función, es decir, este que estoy aquí sombreando. Yo quiero calcular ese volumen. Bueno, entonces, cuando uno no sabe qué hacer, uno tiene que recurrir a cosas que uno ya conoce. Y lo que ustedes ya conocen, que es análogo a esto, es el caso de una variable. Vamos a entender, vamos a recordar ese caso. En el caso de una variable, ustedes tenían una función definida sobre un intervalo y que les regresaba números reales. Una función de R en R, continua. Y les preguntaban en su curso de una variable, ¿cuál es el área de la región encerrada por este intervalo abajo y la gráfica de la función arriba, que sería esta región? Entonces, bueno, como yo en principio no sé cómo hacerle, ¿no? Entonces empiezo a aproximar y esa área que yo quiero calcular se aproxima con unas cosas que se llaman sumas de Riemann. Bueno, ¿cómo se obtiene? Lo que se hace es agarrar este intervalo y se parte, como ustedes lo vieron, en pedacitos iguales, n de ellos, ¿no? Entonces, para ello, meto una partición del intervalo. Entonces, este extremo corresponde a x0, luego aquí tengo x1, x2, así hasta xn. Entonces, ¿por qué quiero hacer eso? Bueno, yo quiero levantar rectangulitos porque yo sé calcular el área de rectangulitos. Sé que eso es base por altura. Entonces, el área que me están pidiendo la voy a aproximar de esa manera, con puras áreas de rectangulitos. ¿Cómo construyo los rectangulitos? Bueno, esos rectángulos tienen base, estos subintervalitos, y tienen altura. Normalmente aquí estoy trabajando con las sumas superiores. Van a tener altura f
de este extremo. Entonces aquí, si se fijan, construí un rectangulito con esta base y altura f de x1. El siguiente rectangulito tiene esta base y tiene altura f de x2. Y así. De tal manera entonces que yo tengo aquí una aproximación al área que o el área de interés está dada por la suma de las áreas de todos estos rectangulitos. Entonces va la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de la longitud de las bases de estos rectangulitos, que en este caso, por ejemplo, sería x1 menos x0. Entonces aquí le pongo xi menos xi menos 1 por la altura del rectángulo que dijimos que correspondía a f del extremo derecho de cada subintervalito. Bueno, luego me doy cuenta que cuanto más fina sea esta partición, es decir, mientras más subintervalitos yo genere aquí, mientras más elementos meta en el intervalo AB, la aproximación se hace cada vez mejor, ¿no? Entonces, tener rectangulitos con bases cada vez más pequeñas hace que mi aproximación sea cada vez más buena. Bueno, defines el área realmente como el límite cuando n tiende a infinito, donde n es el número de elementos que metes en la partición de esta sumatoria, ¿no? Que son las sumas de Riemann. Entonces, lo que estamos pensando es que hacemos cada vez más fina la partición, más fina, más fina, más fina, y entonces en el límite obtengo el valor del área. Y eso se conoce como la integral desde a hasta b de la función. Bueno, tomando esto en cuenta, ¿cómo podríamos nosotros calcular el problema que yo les puse antes, ¿no? ¿Cómo uno podría aproximar el volumen de este sólido? Bueno, pues de manera análoga vamos a hacer lo siguiente. Abajo yo ya no tengo un intervalo, abajo ahora tengo yo un rectángulo. Y arriba yo no tengo una curva, ahora tengo una superficie. Bueno, fíjense lo que voy a hacer. Voy a levantar columnas con base algunos rectangulitos. ¿Cómo voy a construir esos rectangulitos? Bueno, lo que voy a hacer es partir el rectángulo de abajo en pequeños rectangulitos, pero lo voy a hacer de una manera controlada. ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, fíjense que si yo agarro y parto este intervalo de aquí y agarro y parto este intervalo de aquí, eso induce una partición en el rectángulo, ¿no? Por ejemplo, este intervalo cruz este intervalo me da este rectangulito. Este intervalo cruz este intervalo me da este otro rectangulito. Y así, ¿no? Entonces, repito, ¿cómo puedo inducir una partición en este rectángulo? Pues tomando particiones en los intervalos que definen el rectángulo. Ya partí mi rectángulo en pequeños rectangulitos y, por ejemplo, agarro este de aquí y le voy a poner que ese es el rectangulito IJ, ¿no? Hay dos índices, uno que tiene que ver con cuántas particiones hace uno de este intervalo y otro índice que tiene que ver con cuántas particiones hace uno de este intervalo. Piénsenlo como una matriz. Bueno, por cada rectangulito voy a seleccionar un punto en el rectangulito, digamos con coordenadas x, y, y, j, que corresponde a este rectángulo, los mismos índices. Y me voy a fijar en f de este punto. ¿Por qué me puedo fijar en f de este punto? Pues porque f está definida en todo el rectángulo y eso corresponde a cierta altura. Bueno, así voy a construir esta columnita. Esta columnita que yo dibujé aquí va a tener como base este rectángulo y altura f de este punto. Voy a hacer eso mismo para cada uno de los rectángulos que uno tiene aquí y de esa manera, cuando yo sume el área de todas estas columnitas, voy a tener, el volumen de todas estas columnitas, voy a tener una aproximación al volumen que yo andaba buscando. Entonces pongo aquí el volumen del prisma IJ, le voy a denotar como B de IJ, está dado por esto de aquí. Vamos a ver.
¿Qué es esto de aquí? Dice, fíjate en el área del rectangulito IJ y eso multiplícalo por la altura. Y ese es justamente el volumen, el área de la base por la altura. Y entonces digo, así pues, una aproximación al volumen deseado B está dada por, pues ahora sumo sobre todos los índices y eso me da una aproximación al volumen. Sumar sobre todos los índices es construir todas las posibles columnitas y sumar el volumen de todas ellas. De nuevo, cuando esta aproximación se hace cada vez más buena, pues mientras más fina sea la partición que hacemos aquí y aquí, es decir, mientras más subrectangulitos tengamos. Fíjense bien. Y esta imagen a mí me gusta mucho, esta la saqué del libro, aquí pongo la referencia. Entonces, si yo, digamos, parto este intervalo en 4 y este en 4, entonces en total voy a poder construir 16 columnitas. Si yo parto aquí en 8 y aquí en 8, entonces voy a tener 64 columnitas. Noten que cada vez se va haciendo menor, digamos, el gap entre el volumen que yo quiero calcular y la aproximación, ¿no? Bueno, entonces el volumen va a ser el límite cuando I y J, aquí vamos a ponerlo de este color, cuando I y J tienden a infinito, es decir, mientras más particiones tengas tú, mientras más subrectangulitos tengas de esto de aquí, que es el equivalente a las sumas de Riemann, pero ahora para funciones de más variables. Y ese volumen lo voy a denotar como la doble integral sobre el rectángulo R de la función f diferencial de área. Entonces, cuando ustedes vean este símbolo de aquí, lo que ustedes están calculando es el volumen de un sólido que se levanta sobre un rectángulo y tiene como tope la gráfica de f, que es justamente todo lo que acabamos de decir. Bueno, digamos, en este momento vamos a resetearnos, vamos a ver un subtema muy sencillo y luego vamos a entender cómo se relacionan. Entonces, este subtemita tiene que ver con integrales iteradas y simplemente voy a explicar lo que significa un símbolo. Entonces, cuando ustedes tengan integrales iteradas van a ver cosas como de este estilo. Bueno, cuando yo vea algo de este estilo, tengo que entender lo siguiente. Voy a hacer primero la operación que quede más al centro. Y dice aquí que la operación que queda más al centro, aquí lo pongo en corchetes, es una integral con respecto de x. Entonces, en principio yo tengo una función que depende de dos variables, pero cuando yo quiero ejecutar este símbolo, cuando yo quiero hacer el cálculo que me está diciendo este símbolo, tengo que iniciar de adentro hacia afuera. Y de adentro hacia afuera, lo primero que tengo es una integral de esta función con respecto de x. Evalúo, es una integral definida, y lo que me salga, finalmente lo voy a integrar con respecto de y. Y voy a hacer un ejemplo. Supóngase que mi función es esta de aquí, y entonces yo quiero calcular lo que me dice este símbolo, ¿no? Entonces, lo primero que me está diciendo es que yo tengo que integrar con respecto de x esta función. Entonces voy a pensar a y constante e integro. Bueno, si pienso a y constante, entonces esta integral me quedaría como x cuadrada entre 2 por y cuadrada menos 1/3 de x cúbica. Evalúo, es una integral definida, pero como integré con respecto de x, pues solamente evalúo la x. Y entonces aquí esto me sale, cuando evalúo aquí, para x igual a 3, menos esto de aquí evaluado en x igual a 2, pues me queda esto de aquí. Entonces ustedes checan los cálculos. Finalmente, ya que evalúo, ahora me queda una función que depende de y simplemente integro con respecto de y. Y según yo da esto, ustedes lo checan. Si está mal, me avisan.
Bueno, entonces, otra vez, cuando ustedes vean este símbolo, van a empezar la integral de adentro hacia afuera. Primero hago la operación que queda más al centro y luego voy hacia afuera. Bueno, entonces aquí viene el teorema principal que relaciona lo que vimos al inicio de este video con este subtema de integrales iteradas. Entonces, suponte que tú tienes una función definida sobre un rectángulo que toma valores en los reales. Una función como la que mencionamos al inicio. Y suponte que tu rectángulo queda definido por estos intervalos. A, b, cruz C, D, la función continua sobre el rectángulo. Bueno, entonces tú quieres calcular esto, acuérdense, esto de aquí significa, o estás calculando, el volumen del sólido que se levanta sobre el rectángulo y tiene como tope la gráfica de F. Entonces acuérdate siempre cuando veas este símbolo que estás calculando. Dice el teorema, bueno, eso no es más que una integral iterada. Y es esta integral de aquí, es la doble integral de C a D, de A a B, de la función de X de Y. Entonces, como lo tengo aquí, es bien importante que vean esto. Entonces, aquí como está la notación, yo tengo que integrar primero con respecto de X. Ya que integre, entonces voy a evaluar de A a B, y luego lo que me quede lo integro con respecto de Y finalmente evalúo de C a D. Entonces noten que la X va de A a B, eso es porque así se mueve la primera coordenada, y la Y va de C a D, y eso es porque así se mueve la segunda. Pero ese teorema es aún más interesante porque les dice que ustedes pueden cambiar el orden de integración haciendo el cambio respectivo de los límites. Entonces dice, bueno, tú quieres calcular esta integral así, o bien, si se te hace más fácil, puedes calcularla así. Primero integrando con respecto de y evaluando de C a D, y lo que te quede, integrándolo con respecto de X, y luego evaluando desde A hasta B. En conclusión, esta de aquí, esta integral, representa el volumen de un sólido que se levanta sobre un rectángulo y tiene como tope la gráfica de la función f. Bueno, ¿cómo calculo esto? Mediante una integral iterada. Además, cuando los límites son constantes, yo puedo cambiar el orden de integración. Vamos a dejar el video hasta aquí. Voy a dejar unos ejercicios y vamos a tener entonces nuestra primera sesión de dudas para atender oportunamente todos sus cuestionamientos el día lunes. Entonces, voy a estar al pendiente, inténtenlos ya y pues nos vemos el lunes. Cuídense mucho, estamos en contacto.